Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando salió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, como hemos escuchado, la palabra de Dios nos habla de sí misma como fuente de conocimiento, como fuente también de autoconocimiento, porque nos da a conocer esa palabra de Dios al que nos la pronuncia, Dios, y nos da a conocer también a su criatura, el mundo y nosotros mismos. Nos habla pues de conocimiento, de autoconocimiento, pero nos habla más de la palabra de Dios como fuente de vida. Lo veíamos en la primera lectura y en el Salmo como un agua de lluvia, como un sol que vivifica. Eso es la palabra de Dios. En una exhortación muy amplia, es prácticamente un tratado el que hizo, que dedicó a la palabra de Dios, decía el Papa Benedicto que el mejor comentario a la palabra de Dios no viene tanto de la destreza teológica o escriturística o literaria. Viene de la vida cariñosa, veraz, laboriosa, quizás incluso austera, deportiva, encantadora de las personas. La explicación de por qué es el mejor comentario, las personas, es muy sencilla. La página primera de la Biblia, ahí empieza la palabra de Dios escrita, dice que el ser humano es imagen. Selem es la palabra hebrea, imagen de Dios. Los demás están llamados, pues, es la primera significación, a ser imagen divina para mí. Y de muchas maneras lo experimentamos en nuestra vida. En la Eucaristía se resuelve el problema de dar gracias adecuadamente. Pensaba yo en esa lista de créditos que aparecen en las películas. Todos tenemos una vida de película. Y si nos pusiéramos a reconocer los créditos de nuestra vida, no acabaríamos. En mi caso, empezando por mi mamá, mi abuelita, mis tíos, mis amigos, mis compañeros, mis colegas. En la Eucaristía, como sabemos muy bien qué quiere decir acción de gracias, nos dirigimos a Dios, quien es la fuente de todos esos regalos. Y así lo abarcamos todo. Me acordaba de ese deseo constante del Papa Francisco, que se nos llene el corazón de nombres y de rostros. Qué fácil es en un día como hoy, para mí al menos, hacer ese llenado del corazón de nombres y de rostros. Con dificultades en la transmisión, pero muchos de esos nombres y muchos de esos rostros también estarán a través de la red. Pues bien, el lugar más adecuado para ese reconocimiento es la misa, porque es la Eucaristía, la acción de gracias por excelencia, porque sintonizamos con el corazón de Dios que nos hace gratos. Dios es la primera parte, reconocer en los demás la imagen de Dios, esa imagen con la que todos nos tropezamos a lo largo de nuestra vida. Y por el otro lado, yo estoy llamado a ser imagen del Creador para los demás. Muchas veces no parecería eso, no parece que seamos imagen de Dios. De Tucídides, me acuerdo, ese segundo gran maestro de la ejecución o de la realización de la historia, decía en contraste con Heródoto que la historia del hombre es fundamentalmente la historia de las guerras.
Y muchos hemos leído esa constatación biológica de que somos prácticamente la única especie autodestructiva. Hay muchos que pueden decir con verdad que ellos han tenido esa experiencia triste, negativa. En mis 72 años he constatado muchas veces esa amargura de personas muy golpeadas por la vida que ven esa parte oscura. No alcanzan a ver a veces la imagen de Dios que deberían ver en los demás. Y es entonces cuando también se da esa fuerte experiencia, cuando quizás más nos toca ese llamado para hacer un destello de Dios hacia los demás. Leí en estos días de confinamiento la historia de Cecilia Saunders, la gran enfermera británica, impulsora de los cuidados paliativos. Un paciente suyo judío, en fase terminal, después de haber sido espléndidamente atendido por ella, le regaló, poquito antes de morir, 500 libras esterlinas, que en los años 40 era una suma respetable. Y le dijo una frase muy enigmática, le dijo a esta enfermera: para que usted abra muchas ventanas. Y ella lo entendió, lo aplicó a abrir las ventanas de la esperanza. Es el tema de la segunda lectura que leíamos ahorita, ese himno a la esperanza del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, ¿verdad? Nadie en la tribulación no me puede quitar el amor de Cristo que hay. Pasada la tribulación voy a encontrarme con el amor de Cristo. Pues ella aplicó esas palabras: abra muchas ventanas a la esperanza. Y así asistimos hoy a un buen número de procedimientos que nos disminuyen el dolor. Se suele decir que esta mujer, Cecilia, fue la gran fundadora de los cuidados paliativos. Muchos de ustedes saben que yo tomo medicina paliativa todos los días. Pero también aplicó eso de abrir ventanas físicamente. En su tiempo, los pacientes terminales quedaban arrinconados en pabellones prácticamente olvidados. Y era muy común que no tuvieran ventanas, así literalmente. Y empezó por ahí, para hacer que entrara luz. Así pasó en el primer centro hospitalario que atendió. Fundó un montón. Y ese primer centro hospitalario lo llamó San Cristóbal, en recuerdo de ese soldado romano que, según la historia, la leyenda, cargó con Jesús para transportarlo a la otra orilla de un río. Entendía muy bien esta enfermera que cuidar de cualquier persona es cuidar de Cristo, porque él mismo lo declara. Cuando los justos le preguntan en la escena del juicio final: ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Él responde: cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Ella lo entendió muy bien. Un enfermo, un hambriento, un pobre, cualquiera, es una imagen de Dios que está esperando de mí cuidados. En este confinamiento todos podemos cuidar de aquellos o de aquella o de aquel que está junto a nosotros. Que no se nos olvide que eso es cuidar de alguien llamado a ser imagen de Dios. Y prosigo con lo que dice un poquito la Escritura. La imagen de Dios Padre, digamos con el lenguaje juvenil, la neta, la imagen de Dios Padre es Jesús. Nos lo dice San Pablo. Él es la imagen del Dios invisible. Y como si precisara la frase del Génesis, Pablo añade: a los que Dios conoció, los predestinó a reproducir la imagen de Cristo. Es decir, Cristo, que es la palabra de Dios, quiere reeditarse en cada uno de nosotros. Ustedes y yo estamos llamados a hacer una reedición de esa palabra de Dios. Saunders es un ejemplo. Y a pesar de tanta violencia, odio, mentira, hay muchas personas que llevan cariño, que dicen la verdad, que muestran comprensión. Juan Pablo II llamaba a este empeño la civilización del amor. Y el Papa Francisco lo llama la revolución de la ternura. Hay muchísimos civilizadores, hay muchísimos revolucionarios. Bueno, este primer tercio del sermón surge desde luego del tema central de las lecturas de esta misa, de la palabra de Dios. Pero la verdad surge también de que en el aniversario de la ordenación sacerdotal de los otros 52 y de mí, que nos ordenamos hace 45 años, en este aniversario se me viene muchas veces a la cabeza la pregunta que me hizo una niñita de 6 o 7 años en el metro.
Su mami le explicaba por qué me había querido ceder su lugar. Obviamente yo me negué a esa sesión y le explicaba a su hijita, es que él es un padrecito. Entonces la niña me preguntó, ¿y tú para qué sirves? Aquello me taladró, me cimbró y me llevó a esa cuestión no solo de para qué sirvo, sino de mi identidad. ¿Quién soy yo? Bueno, pues comenzando por la primera palabra de Dios sobre el hombre, sobre mí, me dice y me lleva a preguntarme, ¿soy de veras? ¿Lucho por ser de veras imagen de Dios? ¿Lucho por ver la imagen de Dios que hay en los demás? Una aportación muy cristiana y práctica a esto de la imagen de Dios me la grabó San José María hace 50 años en estos edificios, aquí a unos cuantos metros. Era mi primer encuentro con él y yo llevaba menos de 4 años en el Opus Dei. Yo andaba agobiado porque no conseguía compaginar mi vida cristiana con un trabajo absorbente. Y para remate, con el Mundial de Fútbol que estaba por comenzar. De hecho, me perdí varios partidos. Y le pregunté en ese primer encuentro, en el año 70, ¿cómo, padre, puedo evitar la profesionalitis? ¿Cómo conseguir que ese trabajo mío no inunde mi vida y me ahogue? Y la respuesta fue espléndida. Me la repitió al final de ese encuentro el doctor Carlos Llano. Te dijo, me decía Carlos, tú, hijo mío laico, no tendrás profesionalitis si tienes alma sacerdotal. Y algunos de ustedes pensarán, por eso se hizo sacerdote José Antonio. No, de hecho, ese deseo vino 3 años después. Esa expresión, alma sacerdotal, la empleaba el fundador del Opus Dei para indicar la tarea constante de unir lo terreno, la familia, la profesión, el deporte, los amigos, la inquietud política, todos los quehaceres buenos con lo celestial. Hacía suya San José María esa expresión de San Pedro, que se canta en muchas misas, y dice que todo cristiano, como todo israelita, pertenece a un pueblo de reyes, ¿se acuerdan de la tonadita? Pueblo de reyes. Es decir, ¿qué tipo de realeza nos pide el Señor a sus hijos? La realeza sobre nosotros mismos, que yo sea muy rey de mí mismo. Asamblea Santa, sigue diciendo, pertenezco a una Asamblea Santa. ¿Y eso qué quiere decir? Y me lo explicaba una alumna de aquí de la universidad. Es ser muy de Dios. Asamblea Santa, pueblo sacerdotal. Pertenezco también a un pueblo sacerdotal. Aunque no sea sacerdote ministerial, todos en el pueblo de Dios, los israelitas, los cristianos, pertenecemos a un pueblo sacerdotal. Porque todos, me venía a decir San José María, estamos llamados a unir el cielo con la tierra. Obviamente eso es muy bonito, pero no es tarea hecha. Y solo un brevísimo apunte. ¿Cómo consigo ser imagen de Dios? Pues, por ejemplo, poniéndome delante de Dios, haciendo oración descarada. Si intento enfrentarme con Dios, lo puedo reflejar, como cuando alguien se pone delante de un espejo y lo espeja, ¿verdad? Lo refleja. Solo si intento enfrentarme con Dios lo podré reflejar. Y eso lo vi en mucha gente, lo hizo mucha gente, y especialmente en mi abuelita materna. Me llevaba con frecuencia al mandado, como entonces se decía, dizque a comprarlo a la merced, porque en realidad lo que ella valoraba no eran tanto las ofertas del mercado, sino la visita a Jesús y a la imagen de la Virgen en la iglesia de la Soledad. Me van a perdonar un paréntesis, disfruto mucho de las buenas películas y Roma me gustó, no solo por ser la colonia del Colegio de México en que estudié a finales de los 60, acompañado de grandes profesores y de grandes cuates. Desde luego esa colonia es mía, ¿verdad? Pero cuando de plano me trastornó ese film de Cuarón, fue cuando mostró las colonias del Vaso de Texcoco, como llamábamos antes a lo que ahora llamamos Nesa. Con ese camión de la Soledad que nos llevaba a mis amigos y a mí a dar catecismo. Fue para mí esa película, esa parte especial, como un viaje fílmico a mis raíces. Pues bien, en esa iglesia de la Soledad aprendí que nunca estaría solo. Tenía 5 o 6 años cuando acompañé a mi abuelita. No, que yo podía, como mi abuelita, acudir a quienes ella acudía. Parecería
como una blasfemia decir que mi abuelita es la imagen de Dios más clara de mi niñez, pero no es blasfemia. Decía que vi cómo no estar sola, cómo acudir a quienes ella acudía. La verdad es que lo practiqué muy poco y me alejé de los sacramentos durante mucho tiempo, hasta que mis amigos, tenía muchísimos amigos, gracias a Dios, ya en prepa, me animaron a confesarme. No se me olvida ese viaje de regreso desde la iglesia de Santa María la Redonda, la cercana a Garibaldi, a mi casa, íbamos de regreso otro amigo y yo vivía en San Lázaro, y veníamos caminando mi amigo Juan, que ya está en el cielo, y yo por toda la calle de Perú, y pasamos frente a la arena Coliseo, había función de box, y duramos como 1 hora hasta llegar cada uno a su casa, risa y risa y risa y risa. ¿Tú para qué sirves?, me decía esa niña. Y puedo responder, para repartir la alegría del perdón que Dios nos regala. Al absolvernos en la confesión, o como ahora, porque ahora no podemos muchas veces confesarnos con el sacerdote, o como ahora al arrepentirnos con fuerza en nuestros pecados, me llega el perdón de Dios. ¿A cuántos he podido ayudar presencialmente, como ese gran amigo Omar, que se nos fue ya al cielo? O por teléfono ahora que casi nos salimos. Un tocayo mío me recordó hace poquito la respuesta de don Álvaro del Portillo a la pregunta por su mayor alegría. Estaba cumpliendo don Álvaro 80 años. Y la respuesta fue, mi mayor alegría es frecuente cada vez que Dios me perdona. Como dice Francisco, eso es lo que da la confesión, la seguridad, la certeza del perdón amoroso de Dios. Último punto. ¿Para qué sirve un sacerdote? Un sacerdote sirve para traer sustancialmente, realmente, a Jesús, que se disfraza de pan y de vino. Este es el oratorio donde más he celebrado misa. Tomo el pan y el vino y estoy convencido de que después de las palabras de la consagración, Jesús se disfraza con esas apariencias para que lo comamos y lo bebamos. Hace mucho, un católico preguntó a un amigo suyo, al terminar la misa, a la que lo había invitado, ese amigo suyo no era católico, y le preguntó, ¿qué te pareció? Y la respuesta fue espléndida. Le dijo a ese amigo suyo, me pareció teatro. Y hay buena parte de verdad en esa respuesta. En efecto, en la misa se representa, es decir, se hace presente la pasión, la muerte, la gloria de Jesús. Es como una luz de cariño. Es el amor esperanzado de Cristo de la última cena, el amor apasionado de Cristo en su pasión y muerte, el amor glorioso de Cristo en su victoria de la resurrección y ascensión, y el amor efusivo de Cristo con el envío del Espíritu Santo. Eso se representa, se actualiza, se renueva cada que hay la Santa Misa. Eso mismo pasa ahora. Aquellos 53 días que van desde el Jueves Santo hasta la venida del Espíritu Santo se ponen en nuestra actualidad. Por eso el sacerdote se disfraza de Cristo. Esta casulla que llevo representa su túnica y esta alba que llevo representa esa veste blanca que le impuso Herodes para hacerle ver que estaba loco. Tú estás loco y te vas a revestir de blanco. Hay un detalle que les cuento confidencial. Muchas veces, al arrodillarme después de la consagración, lo que me sale del alma no son unas palabras, yo diría, solemnes, elegantes, más apropiadas. Varias veces, la verdad, se me viene a la cabeza, Señor, estás bien lurias, estás bien loco. Porque, en efecto, ese modo de entregarte no se entiende sino con locura. Terminó con la frase de don Álvaro para estos aniversarios y se la dirijo a la Virgen. Gracias, perdón, ayúdame más. Qué frase tan sencilla para hacerla nuestra muchas veces. Gracias, perdóname, ayúdame más. Gracias por hacerme ver la imagen de tanta gente estupenda con la que me he topado. Parientes, amigos, maestros, compañeros de trabajo, vecinos que me sonreían, que me enseñaron. Personas que con su aprecio y su alegría y su ejemplo, a pesar de las miserias que todos tenemos, han mostrado esos reflejos de la imagen de Dios que poseen, porque tienen cariño, veracidad, belleza. Gracias, le sigo diciendo a la Virgen, por permitirme representar a tu Hijo Jesús, especialmente en los sacramentos.
Y perdón, porque muchas veces no ha sido así, porque muchas veces he torcido la imagen que debía reflejarse en mi vida, o porque no vi la imagen divina en los demás. Una sobrina mía decía en una conferencia reciente cómo los pobres de la calle nos resultan muchas veces transparentes. Uno de ellos, en el eje Francisco del Paso, uno de esos personas de la calle me preguntó, era un jovencito, un niño, me preguntó luego de limpiar el parabrisas: oye, padrecito, ¿tú crees que me puedo salvar? ¿Tú crees que puedo dejar el cemento? Aunque le dije que claro que sí, respecto de lo primerito no tengo duda de su salvación, después de este infierno que el pobre vive. Pero en lo segundo me sentí impotente. Puedo dejar el cemento. Y lo mandé a la iglesia cercana de la Aparecida, esta que desgraciadamente se acaba de incendiar hace poco. Y me quedé con ese remordimiento de estar muy corto en mi ayuda a la liberación de las drogas, a la liberación de la miseria, de tantas cosas. Perdóname, Señor. Le digo a la Virgen también por quedarme tantas veces tan corto. Ayúdame más, la tercera parte última, para que no defraude mucho a esa niña del metro, que seguramente esperaba que yo sirviera para mucho. Que me convenza de que me quedan muchos destellos divinos por descubrir y muchísimos destellos divinos para repartir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a rezar ahora el credo. Voy a rezar la oración